Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el epicentro de la información, el análisis y la pasión por todo lo que concierne al fascinante mundo otomano en la televisión. Hoy les tenemos preparado un festín de noticias, un cóctel explosivo de rumores y especulaciones que, estamos seguros, incendiarán el fandom turco y los mantendrán pegados a la pantalla de principio a fin. El tema de hoy. Prepárense porque es un plato fuerte, una posible reconciliación. Sí, lo han oído bien. Los rumores, alimentados por avistamientos furtivos y susurros a media voz, apuntan a que la pareja dorada, el dúo que nos robó el corazón con su química innegable, podría estar dándose una segunda oportunidad. Hablamos, por supuesto, de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos de lleno en este torbellino informativo, quiero recordarles la clave para desbloquear todo el contenido exclusivo que tenemos preparado para ustedes. Suscríbanse al canal. Si el amor por las series turcas corre por sus venas tanto como por las nuestras, este es, sin duda, su lugar. Aquí encontrarán análisis profundos, teorías elaboradas, noticias de última hora, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con sus producciones favoritas. No lo piensen más y hagan clic en el botón rojo. La familia turco adicta está creciendo y queremos que formen parte de ella. Y no olviden activar la campanita. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo, cada nueva primicia, cada nuevo rumor jugoso que tengamos para compartir. Ahora sí, sin más preámbulos, adentrémonos en el corazón de la noticia. La bomba que está explotando en cada rincón de las redes sociales, generando debates acalorados y alimentando las esperanzas de millones de fans, es que Hande y Kerem podrían estar viéndose en secreto. El escenario de este reencuentro clandestino. Nada menos que una mansión. Una majestuosa mansión. Los detalles lamentablemente son tan escasos como valiosos, pero fuentes cercanas a la pareja, personas con acceso a los círculos más íntimos, aseguran que han sido vistos entrando y saliendo de una lujosa propiedad ubicada en las afueras de Estambul. Imaginen la escena. Luces tenues que se filtran entre cortinas de seda, jardines exuberantes que invitan al romance, susurros al oído que rompen el silencio de la noche. Un auténtico culebrón turco digno de las mejores series. Pero antes de que nos dejemos llevar por la fantasía y empecemos a dibujar en nuestras mentes el guión de la reconciliación del año, es fundamental analizar el contexto de esta situación, diseccionar los hechos y separar la verdad de la especulación. Recordemos cómo comenzó todo. Hande y Kerem se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Sen Kalkapm, una comedia romántica que conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos desde el primer momento fue innegable, palpable, un torbellino de emociones que traspasaba la pantalla y conectaba con el público de una manera visceral. La serie, con su trama fresca y sus personajes entrañables, catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación, que al principio se mantuvo en secreto, protegida del escrutinio público, se confirmó poco después del final de la primera temporada, desatando una euforia colectiva entre los fans. El sueño se había hecho realidad, Eda y Serkan, Hande y Kerem, eran uno solo. Sen Kalkapm fue un fenómeno global, un verdadero éxito de audiencias que trascendió fronteras y conquistó culturas. Su género, la comedia romántica, apelaba a un público amplio y diverso, y la química innegable entre Hande y Kerem era el ingrediente secreto, la chispa que encendía la llama de la pasión y la convertía en una serie irresistiblemente adictiva. La historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo, cautivó a la audiencia con sus giros inesperados, sus diálogos ingeniosos y sus momentos de ternura. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas no duró para siempre. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación, dejando a sus seguidores con el corazón roto y una profunda sensación de desilusión. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros, pero se rumoreaba que la presión mediática, las agendas laborales incompatibles y las diferencias personales habían terminado pasando factura. Ahora, meses después de la dolorosa separación, resurgen los rumores de reconciliación. Y esta vez, la historia de la mansión, con su aura de misterio y drama, añade un toque de intriga que la hace aún más fascinante. ¿Será cierto que Hande y Kerem están intentando retomar su relación en secreto, lejos del ojo público, buscando un espacio de intimidad para reconectar y reavivar la llama del amor?
¿Estarán dispuestos a luchar contra los obstáculos que los separaron en el pasado, aprendiendo de sus errores y fortaleciendo su vínculo? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, pocas. Pero, ¿por qué esta pareja genera tanta pasión, tanta expectación? ¿Qué tiene Andy y Kerem que los convierte en un objeto de deseo, en un símbolo de esperanza para tantos fans que siguen soñando con su reconciliación? Creo que la clave está en la autenticidad que transmitían juntos, en la conexión genuina que se percibía en cada mirada, en cada gesto, en cada palabra. No solo eran guapos y talentosos, sino que también parecían genuinamente enamorados, felices, plenos. Su conexión era palpable, evidente, y eso es algo que no se puede fingir, que no se puede fabricar. Además, su historia de amor surgió en el set de grabación, en medio del trabajo y la presión, lo que le añade un toque de cuento de hadas moderno, una narrativa romántica que apela a nuestros deseos más profundos. Pero Andy y Kerem no son la única pareja de la ficción que terminó enamorándose en la vida real, convirtiendo el guión en realidad. En el universo de las series turcas, existen numerosos ejemplos de romances que traspasaron la pantalla y se convirtieron en relaciones duraderas, en testimonios de que el amor verdadero puede florecer en los lugares más inesperados. Un ejemplo notable y quizás uno de los más emblemáticos, es el de Burak Özçivit y Fariye Evcen, quienes se conocieron durante el rodaje de la serie Al-Ku. Esta serie, un drama romántico de época ambientado en la Turquía de principios del siglo XX, cuenta la historia de Feride, una joven huérfana que se enamora de su primo, Kamran. La química entre Burak y Fariye era innegable, un imán que los atraía irresistiblemente, y pronto se convirtió en una relación seria, consolidada y comprometida. Se casaron en una boda de ensueño, un evento que paralizó Turquía y generó una ola de felicitaciones y buenos deseos en todo el mundo, y actualmente son una de las parejas más queridas, respetadas y admiradas del país. Su relación, caracterizada por la discreción y el cariño mutuo, es un ejemplo de estabilidad y amor verdadero en el competitivo mundo del espectáculo. Al-Ku es una adaptación de una novela clásica turca, una obra literaria que ha cautivado a generaciones de lectores, y su popularidad radica en su trama conmovedora, sus personajes entrañables y su ambientación cuidada, que transporta al espectador a una época pasada llena de encanto y romanticismo. El romance entre Burak y Fariye añadió un ingrediente extra a la serie, un valor añadido que contribuyó, sin duda, a su éxito masivo. En este caso, a diferencia de lo que sucede con Andy y Kerem, la relación de Burak y Fariye se ha mantenido alejada, relativamente, de los escándalos, mostrando una imagen de familia unida y feliz, una estampa de armonía y bienestar que transmite confianza y estabilidad. El hecho de que sean una pareja consolidada en la vida real añade un atractivo especial a sus proyectos individuales y conjuntos, manteniendo a sus seguidores cautivados y reforzando su imagen como referentes del amor verdadero. Siguiendo con los ejemplos de parejas que encontraron el amor en los sets de grabación, no podemos olvidar a Bergüzar Korel y Ali Terhenk, los protagonistas de la icónica serie Binbir Gece. Esta serie, un drama romántico con toques de intriga y suspense, cuenta la historia de Sherazad, una arquitecta viuda que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento de su hijo enfermo de leucemia. Desesperada y acorralada por la situación, acepta una oferta indecente de su jefe, Onur, un hombre poderoso y atractivo que le propone pasar una noche con él a cambio de la suma que necesita para salvar la vida de su hijo. A pesar de la humillación y el dolor, Sherazad acepta la propuesta, y a partir de ese momento, sus vidas quedan entrelazadas para siempre, marcadas por el amor, el odio, el resentimiento y la pasión. Bergüzar y Halit se enamoraron durante el rodaje de la serie, cautivados por la intensidad de sus personajes y la fuerza de su conexión, y su relación se convirtió en un fenómeno mediático que acaparó portadas de revistas y programas de televisión. Se casaron poco después, celebrando una boda íntima y discreta, y siguen juntos hasta el día de hoy, formando una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo turco. Binbir Gece fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países, convirtiéndose en un fenómeno cultural que traspasó fronteras y conquistó audiencias de todas las edades. Su popularidad se debió en gran parte a la química innegable entre Bergüzar y Halit, a la intensidad de sus interpretaciones y a la profundidad de su conexión. La serie abordaba temas controvertidos y generaba debates en la sociedad, lo que la hacía aún más atractiva para el público, que se sentía interpelado por sus dilemas morales y sus conflictos emocionales. A diferencia del romance de Hande y Kerem, que ha estado marcado por altibajos y rupturas, la historia de Bergüzar y Halit tuvo un final feliz desde el principio.
Su relación se consolidó rápidamente superando los obstáculos y las dificultades, y se han convertido en un ejemplo de amor duradero y compromiso mutuo en el competitivo y volátil mundo del espectáculo. Su historia demuestra que a veces la ficción puede convertirse en realidad, que los sueños pueden hacerse realidad y que el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en un set de grabación. Volviendo al tema central del vídeo, al posible regreso de Hande y Kerem, a la reconciliación secreta en la mansión, es importante recordar, una y otra vez, que todo esto son solo rumores, especulaciones alimentadas por fuentes anónimas y avistamientos fugaces. No hay ninguna confirmación oficial por parte de los actores ni de sus representantes, no hay comunicados de prensa ni declaraciones públicas que respalden la historia. Sin embargo, como dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, y los fans siguen aferrándose a la idea de que su pareja favorita pueda volver a estar junta, de que el amor pueda triunfar sobre las dificultades y de que el cuento de hadas pueda tener un final feliz. En cuanto a las series que podrían haber propiciado una reconciliación, la verdad es que ambos han estado enfocados en proyectos separados, explorando nuevos roles y desafiando sus propios límites como actores. Hande ha protagonizado series como Bambas Kabiri, un thriller psicológico donde interpreta a una fiscal con doble personalidad, un papel complejo y exigente que le ha permitido mostrar su versatilidad y su talento. Kerem, por su parte, ha estado trabajando en proyectos internacionales, demostrando su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y estilos de actuación, expandiendo su carrera y abriendo nuevas puertas. Quizás esta distancia, paradójicamente, les haya ayudado a reflexionar sobre su relación, a valorar lo que tenían, a darse cuenta de lo que realmente importa. En definitiva, el caso de Hande y Kerem es un ejemplo de cómo las series turcas pueden influir en nuestras vidas y en nuestras emociones, de cómo nos enganchamos a las historias de amor, nos identificamos con los personajes y soñamos con que los cuentos de hadas se hagan realidad. Y aunque a veces la realidad no sea tan rosa como nos gustaría, siempre queda la esperanza, la ilusión de que el amor triunfe al final. Así que ya saben, mantengan los ojos bien abiertos, estén atentos a las redes sociales, lean entre líneas y confíen en su intuición, porque cualquier día podríamos tener la confirmación oficial de la reconciliación del año. Y si no, al menos nos quedaremos con la ilusión, con el recuerdo de una de las parejas más queridas de la televisión turca, con la magia de Senkalkapm, y con la esperanza de que el amor siempre encuentra su camino. Bien, hemos llegado al final de este vídeo lleno de salseo, rumores y especulaciones. Hemos hablado de la posible reconciliación de Hande y Kerem, de la magia de Senkalkapm, de cómo la química entre los actores puede traspasar la pantalla y de otros ejemplos de parejas que se enamoraron durante el rodaje de series turcas. En resumen, hemos explorado el lado más romántico, apasionante y entretenido del mundo otomano en la televisión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este vídeo y que les haya servido para alimentar su pasión por las series turcas, para conectar con otros fans y para compartir sus propias opiniones y teorías. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Cuál es su pareja favorita de las series turcas? ¿Qué opinan de la historia de la mansión? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías, sus deseos y sus predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas y, lo más importante, de suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con las últimas noticias, análisis y teorías del mundo otomano en la televisión. Así que no lo piensen más y hagan clic en el botoncito rojo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, turco adictos.